Buenas tardes, familia. Estamos aquí reunidos con el tío Gustavo porque se nos ha ocurrido una idea de que el tío Gustavo tiene toda la historia de la familia Robledo. Y esto nació de unas conversaciones que tuve con algunos de mis sobrinos, donde me di cuenta que poco sabían de la familia Robledo, de sus orígenes, de dónde habían venido, dónde habían vivido, cómo es la historia de cada uno de los tíos. Entonces nos ocurrió, le dije al tío Gustavo la idea que tenía y invitamos a Vicky, su hija, para que nos acompañara en este programa. Lo hemos denominado charlas con el tío Gustavo. Vamos a empezar algunas charlas con él. Él nos va a contar toda la historia de la familia, toda la vivencia de la familia y todo lo que a medida que vamos avanzando en este y otros episodios, pues se nos vaya ocurriendo. Tenemos también aquí la colaboración especial de Paulo Rendón Robledo, otro primo de nosotros, que nos está aportando toda su parte operativa, técnica y logística para que esto sea una realidad. Estamos en una locación que se llama el Salón de la Memoria, aquí en el apartamento del tío Gustavo, rodeados de fotografías de la familia, rodeados de fotografías y láminas de viajes que él ha realizado con toda su familia. O sea, el lugar perfecto para que él nos cuente estas deliciosas historias. Bueno, familia, entonces mi papá, cuando Juan le hizo esa propuesta, la verdad se emocionó mucho. Y lo que empezó con una idea de solamente hacer una charla, una conversacioncita, se ha convertido en todo un programa que va a tener diferentes episodios, porque él nos quiere contar sobre la vida en Manizales, donde empezó realmente la familia Robledo Clavijo, donde se conocieron los abuelitos, se casaron y empezaron a nacer los primeros hijos, la vida de ellos luego en Envigado, la vida en San Javier y luego ya más cercano, pues la vida en Laureles. Nos va a contar cómo era el estilo de vida de ellos, cómo eran las ciudades en ese momento, con qué facilidades o no facilidades vivían, cómo eran sus juegos, cómo se divertían, él nos va a contar muchas, además de muchas anécdotas. Y también nos quiere contar, nos va a hacer un perfil de cada uno de los miembros de la familia Robledo Clavijo. La mayoría de los primos no alcanzamos a conocer, por ejemplo, al abuelito Gonzalo. Él nos va a contar cómo era el abuelito Gonzalo. Muchos de la generación que me sigue a mí no conocieron a la abuelita Maruja, nos va a contar cómo era la abuelita Maruja y va a ser un perfil también de cada uno de los tíos. Entonces esperamos que disfruten mucho estas charlas con el tío Gustavo y bienvenidos. Si quieren saber mucho más de las familias, nos cuentan y ponemos a trabajar al tío Gustavo. Entonces, papi, ¿de qué nos van a hablar hoy? Hoy les voy a hablar de Envigado, que fue la localidad donde llegó la familia procedente de Manizales. Y para nosotros, Envigado fue muy importante porque mm, mis padres llegaron de Manizales en el año 35 con 6 hijos. Allá nacieron Alberto, Gloria, Javier, Graciela, Antonio, Ignacio. Entiendo que a Ignacio lo trajeron de brazos. Lo que no sé en este momento es cómo llegaron aquí. En mis cuentas no está que había carretera entre Manizales y Medellín. Lo más posible que vinieron por los caminos de herradura a caballo. Pero un momentico, tío, cuéntenos. ¿Por qué se vinieron de Manizales a Medellín? ¿Cuál fue la causa de haberse Porque trasladado? mi padre, muy bien. Primero que todo, pues eh, Medellín era la ciudad que ya estaba
teniendo mucho empuje en el país y ofrecía fuentes de trabajo más y mejores para los habitantes de otras ciudades. Manizales, que corresponde a lo que se llama el occidente colombiano, eh, eh, que fue colonizado por los paisas que viajaron a través de caminos de herradura a Corral, Sonsón, llegaron a lo que son los municipios del norte de Caldas, Salamina, Pácora, Aguadas. Entonces, Manizales lo fundaron los antioqueños, estaba por antioqueños. Entonces, mi padre era un empleado público en la gobernación de Caldas. Y en ese tiempo él era conservador y llegó al poder el Partido Liberal y entonces barrieron con todos los goditos y allá y mi padre consiguió Con 6 hijos. los 6 hijos. El cuñado de él, el hermano de mi mamá, Carlos Clavijo, seguramente mi tío Emilio Robledo, le sugirió que se viniera para Medellín, que podía tener mejor futuro. Entonces tomó la iniciativa de ir para acá como muchas familias, aún pues todavía de los occidentes colombianos, todavía llegan a Medellín. Yo recuerdo cuando estudié en la universidad que la cantidad de estudiantes de departamento de Caldas, del Quindío, de Risaralda, que venían por acá y se quedaban aquí además. Y se traían las familias enteras. Entonces, esa fue la razón. Papá vino a buscar trabajo para poder sostener la familia. Ese Vamos a seguir creciendo la familia. Y seguir creciendo la familia. Ahora, llegaron a Envigado. Envigado fue fundado en 1775. Estamos hablando de 1935. Y ya era una localidad importante en el departamento, un buen vividero. Toda la vida Envigado ha sido considerado un buen vividero. Y en los últimos años, las últimas décadas, las estadísticas nacionales siempre lo ponen en los primeros lugares como los municipios de mejor calidad de vida que hay en el país. Y realmente la llegada fue muy acertada porque además me imagino que la vida era más barata que llegar a Medellín. ¿Sí? Y más tranquila. Y más tranquila. Bueno, entonces estamos ya ubicados en Envigado. Bueno, llegó con 6 hijos, bueno, chiquitos. entonces 6 hijos. ¿Qué era Envigado en ese tiempo? Ese es el tema de hoy. Envigado tiene 17.8 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Medellín, al este con El Retiro y con Rionero. Rionero tiene un pedacito allí por la variante de Las Palmas. Ah, sí. Al sur con El Retiro y con el municipio de Caldas. Y al oeste con Sabaneta y con Itagüí. Esas son las localidades con las cuales limita y se relaciona de forma inmediata Envigado. Muy bien la ubicación, sobre todo para aquellos que hemos vivido, crecido y nacido en Medellín. Exacto. Y para los que no, pues de pronto los puntos de referencia de los municipios vecinos se van imaginando pues lo que era Envigado en esa época. Corrijo, no eran 17 kilómetros cuadrados, 79 kilómetros cuadrados. Sí. En ese entonces. Hoy. Ah, ok. No, yo creo que estos datos de hoy, Ah, ok. porque a Envigado se le seccionó, se le escindió a Sabaneta, que era un corregimiento. Sabaneta se declaró municipio
por los años 1960 o algo así, por el estilo. 60, sí. O sea, hasta ese tiempo, Sabaneta pertenecía a Envigado. Es decir, casi durante todo el tiempo que nosotros estuvimos allá, era de Envigado. Sí. Bueno, y Envigado siempre ha sido considerado y cada vez mejor como municipio de mucha calidad de vida. Inclusive, leyendo información reciente, dice que el índice de pobreza en Envigado es una cifra mínima. Es que también es un municipio con plata, además, ¿cierto? Sí, Muy rico. Envigado. Lo que dice es cierto, en Envigado, por ejemplo, en los semáforos no se ven, Sí. se ven indigentes, ni se ve gente pidiendo limosna, ni nada. No se ve No nada. se ve nada en Envigado. Y se ven las obras públicas. Y se ven las obras públicas. Sí. Por supuesto, no ha faltado la burocracia corrupta, Ah, eso no falta en todo. que esa es parte de la idiosincrasia colombiana, desafortunadamente. Pero Pero ese tema no lo vamos a dejar. no. Pero, De cosas buenas. pero por lo menos sí hacen obras. Sí hacen obras y han hecho obras supremamente buenas y muy atrevidas. Pues, pues, a ver, la mayoría a quienes están escuchando este podcast conocen Envigado. Y les voy a contar panorámicamente hasta dónde llegaba Envigado en ese tiempo. Entonces, hacia Medellín. Envigado se terminaba en lo que hoy llaman donde están todos los restaurantes Juan David, ¿cómo es que llama? La calle la frontera. No, la Zúñiga. calle de la Buena No. Vista. Zúñiga. No, inclusive Zúñiga ya era Nueva Vereda. Mm. Zúñiga ya era la frontera. La Eso ya era frontera. el sector de Zúñiga y eso era una vereda. Sí. No, Jardines, allá donde están todos los restaurantes. Hasta ahí comenzaba Envigado. Bueno, hacia el occidente, en Itagüí. Envigado llegaba donde está el Éxito. Ahí era la estación del ferrocarril. Donde es el puente que cruza el río Medellín. Exactamente. Y inclusive antes del puente, porque es que primero la estación era la estación y después el puente. Y era un puente del río Medellín muy rudimentario. Sabía, es muy estrechito. Bueno, Era hecho con vigas y de ahí el nombre de Envigado, entiendo, ¿no? el río exactamente. Envigado, Sí. le pusieron el nombre, dicen, que porque encontraron aquí unos árboles muy grandes, muy gruesos, de donde sacaban las vigas para soportar las casas. ¿Cierto? Eso dicen. Ahí el nombre. Sí. Bueno, entonces, por ese lado. Y hacia el Retiro y Río Negro, Envigado llegaba hasta los Laracos, no sé si todavía se llaman, donde está el hospital Manuel Uribe. Y un poquito más a la derecha, hasta donde está Rosellón. La fábrica de Rosellón, que ya inclusive a muchos más jóvenes ya no les tocó, porque la fábrica textil Rosellón, que fue la principal fuente de empleo para Envigado, pues ya desapareció y al final el dueño de eso urbanizó todo, lo urbanizó. Hasta ahí llegaba Envigado. Incluso, Y hacia Sabaneta llegaba hasta el cementerio Envigado. Y ahí para adelante todo era vereda. Era vereda. Papi, ¿y la casa de ustedes era cerca al parque principal o lejos? Bueno. ¿O cómo era? ¿Dónde? Mi familia tuvo dos casas. La última fue a media cuadra de la Plaza Envigado, donde nacimos Gonzalo y yo. Esa estaba hablando de la Plaza de Envigado hacia Itagüí y hacia Itagüí a media cuadra de la plaza. Ahí vivimos en una casa grande para albergar 10 hijos. por la calle Guanteros. No, Guanteros era
de Sabaneta, hacia Sabaneta. Bueno, y la otra casa fue donde nació Fernando y Teresita, que quedaban a la entrada de Medellín, a Envigado, como una cuadra, 2 cuadras y media de la plaza también. Mi papá siempre vivió muy cerca. Ah, Y era- eso veo, y eso veo. Y eso era un estatus. Claro, sí, sí, Vivir cerca de la plaza. Y claro. todavía siguen los pueblos. Y en esa casa que hay ahora, ¿usted pasa por ahí? Sí. Sí, o sea, ¿se acuerda más o menos dónde Sí, queda? No existía. sí. Esa casa la tumbaron hace unos 20 años. Y eso ya es Comercio. Comercio. Ah, puro Comercio. comercio. Ah, comercio. Bueno, yo en estas charlas con Gustavo nunca nos habíamos imaginado que nos iba a salir el tío Gustavo, todo un historiador. Sí, sí, sí. es Yo cierto. me la imaginaba en unas charlas más familiares, más jocosas, ¿no? Y resulta que se dedicó a estudiar y bueno, la historia es interesantísima. Bueno. Pero lo voy a aterrizar un poquito otra vez en la familia ya que me habló de los menores. Entonces vinieron de Manizales los 6 primeros, los 6 mayores hijos, y ¿quiénes nacieron en Envigado? Fernando, en orden de edad, Fernando, Teresita, quien les habla, y Gonzalo. Los cuatro, los últimos cuatro. Somos O sea, esos últimos 4 son de Envigado, Son nacidos en Envigado. Brigadeños. Envigadeños. Y nacieron en la casa, en el hospital. En la casa. A ver, En ese tiempo, cuéntenos cómo se aprendía esa cosa. ¿Cómo hacían en ese tiempo los niños? los niños nacían en la casa. En el pueblo había, no recuerdo que esos cuerpos médicos, no había más, porque era una población de unos 25.000 habitantes más o menos. Pues, ¿sabe? En este momento, consultando a Gut, Envigado tiene 250.000 habitantes. Sí. Y nosotros conocemos, yo le calculaba 25.000 habitantes. Bueno, entonces habían 3 o 4 médicos. Para recordar, vale la pena el doctor Francisco Restrepo Molina, muy amigo de mi papá, el gran maestro y mentor de Alberto, Mentor de mi hermano papá. mayor. Yo lo conocí, Sí, y sí. conocí la casa de él, íbamos a Un visitar. gran hombre, un gran hombre. Yo fui compañero del hijo menor del colegio, de Alberto, que luego fue jesuita y escritor. Y era el doctor Restrepo Molina, una eminencia en medicina aquí en Antioquia. Bueno, entonces había otro doctor que vivía una cuadra abajo de nosotros, el doctor Uribe, y al frente en la calle de nosotros vivía uno que le decían doctor, Alberto decía que nos había dado al doctor Mestre Posada. ¿Decía que qué? Que no, él nos había dado. Que no se había Que no era doctor. María. Pues espero que ese no haya sido el que Bueno. los antes. Y luego recuerdo otro médico, el doctor Botero, que se graduó 2 o 3 años antes que Alberto. No había. Y el doctor Rendón. Los médicos, no había más médicos allá. Nacían los hijos, los niños en las casas. Entonces, cuando iban a nacer un niño, entonces los padres se tenían que inventar unas historias y una historia, no, Paseo. unos paseos con un tío, con el hijo mayor, en fin, que se llevara a los otros hijos de paseo para una parte, mientras llegaba el médico a hacer el pan. ¿Y cuando llegaban? Y cuando Ya estaba el hermanito. Ya encontraban un hermanito en la casa. Exactamente. O sea que hasta usted le tocó paseo cuando iban a hacer Gonzalo, Sí, me sí, imagino. sí. ¿Cuántos paseos le tocó? Alberto le tocaron 9 paseos. Ese era un acontecimiento, pues. Claro. Claro. Bueno. Ustedes no eran las parteras. En otras casas. En mi casa siempre llevaron médicos, pero en ese tiempo pues, los médicos no alcanzaban y eran las parteras que hacían el trabajo.
Porque mi papá en los inicios de medicina Mm. se fue a ejercer a Envigado y le tocó Ir a las mucho, casas. mucho esa especialización Bueno, en obstetricia, ¿cierto? Pero Es que- es que hospitales, o eran centros médicos muy básicos, que no atendían Envigado partos. vino a ver hospital. Yo tenía pues 10 años, en 1950. La clínica Santa Gertrudis. Su papá fue el primer director de la clínica Santa Cruz del Seguro Social. Inclusive en la Sí. clínica de Santa Gertrudis de Envigado hay una placa Sí, con el nombre de mi papá. así. Sí. Bueno, ese fue el primer hospital. Mi Antes madre- eran centros médicos Centros básicos. médicos muy básicos. Ya. Cuando ya había un enfermo, pues ya delicado, había que traerlo al hospital Medellín. de la Vicente de Medellín o a una clínica de Medellín. El resto no había. Pero para redondear este tema de los partos, de los nacimientos de los niños, Alberto, el hermano mayor, en sus primeros años de profesión, ejerció la obstetricia, o sea, los médicos especializados en los partos, en los embarazos y partos. Y recuerdo mucho que de pronto Alberto se desaparecía de la casa soltero, eh, 2 días completos, y resulta que tenía que ir a una vereda a atender el parto de alguna paciente, a una finca o algo así, y allá tenía que amanecer. Sí, allá tenía que amanecer. Pues, Sobre todo porque en esa época existía la rivalidad entre conservadores y liberales. sí. Entonces, sí. también por seguridad, Bueno, eso nos lo contaban mi mamá, por seguridad se tenía que quedar amaneciendo para no devolverse por la noche eso a era. la casa. Que hubo el Vigado no fue exento de la violencia partidista de los años 48, partidos de 50 hasta 53, que subió Rojas Pinilla. Y hablemos de ese tema, porque esto está dentro de, de este capítulo de la política en Envigado. Envigado siempre ha sido un municipio muy parejo entre conservadores y liberales. Entonces la pelea era Más suave. no, No, Más dura. más dura, Claro, había más más dura. enfrentamientos pues, políticos. muy política. Sí. Mi padre tuvo su talante de líder cívico toda la vida y de eso pues le heredamos varios hijos, de ellos Alberto, mi hermano y mi persona. Algo Y también. Gloria también. Gloria. Sí. Cuando lleguemos a hablar de San Gabriel, les hablo quién era Gloria en San Gabriel. Cuando hablemos del perfil de él. Entonces, la política allá también no había los bandoleros, exactamente, no hubo bandoleros, pero sí hubo violencia urbana y no faltaban las papas, las bombas en los aguanes de las casas y Las papabombas. las papabombas que se ponían los conservadores liberales. Recuerdo de niño en el parque de Envigado, después de una manifestación pública, eso terminó supremamente mal y empezaron a hacer tiros. Yo estaba un pelado, eso que salía en la iglesia de ser monaguillo en algún acto religioso y siento que me pasaron las balas. Ay, Dios mío. Pero entonces, volviendo en esa época de la política conservadores y liberales, la familia se distinguía por una familia conservadora. Era una familia conservadora. Mi papá fue concejal de Envigado. Y eso lo heredó también Alberto. Alberto También fue concejal de Envigado. fue concejal de Envigado y mira. Alberto luego fue Conservador diputado a la también. asamblea. Fue diputado a la asamblea. Sí. Y Entonces, en su caso, ustedes de niños, ¿se hablaba de política o no? yo creo que se hablaba, pero es decir, que el único que salió liberal de mi familia fue Ignacio. ¿Verdad? ¿Era Sí, liberal? Sí, sí. Ah. Sí, pero él resultó liberal después de que salió del Del seminario. seminario.
Como el rebelde, ¿o qué? Sí, sí, Pero mi Sí. pregunta que se habla de la política es si en reuniones familiares sí. los abuelitos Bueno. con los hijos Bueno. hablaban de los Yo creo que enfrentamientos de conservadores y mi liberales. papá con los hijos mayores sí pudo haber tenido sus conversaciones. En la época brava, que fue el 48 al 51, que nos vinimos para Medellín, mi papá vivía muy pendiente sobre todo de Javier y de Antonio, porque ellos estaban en esa edad de juventud en donde se iban a arrastrar por todos los movimientos y los aleccionaba mucho que no se dejaban involucrar en, en esas cosas. Vivía y muy preocupado. Eh, Ustedes saben que Javier era muy radical de derecha y Antonio me parece que muy locato también en esa época. Sí. Bueno, recuerdo en ese tiempo un episodio del cual sí se habló mucho en la casa. Como Sabaneta era un corregimiento, entonces, pues obviamente los concejales y los dirigentes políticos tenían que ir a Sabaneta, pues a sus labores políticas. Y después de una reunión en la que estuvo mi padre allá en Sabaneta, hubo un atentado contra el líder conservador de Sabaneta, Libardo Garcés, y lo mataron ahí en la plaza. Ay, Dios En la mío. plaza. A mi papá le dio muy duros, muy duro. Claro. Pues, tal de duro que yo todavía me acuerdo del nombre del señor y Sí. a él le erigieron un busto ahí en Sabaneta, que era un líder muy respetado. Sí. Pero eso fue no tanto como los bandoleros de los campos, pero fue una violencia en la atención urbana y atentaditos, pues no eran bombas como ahora, pero sí Papabombas. bombas. Recuerdo mucho en la casa del doctor Uribe, uno de los médicos que vivía abajo, que era liberal. Le pusieron. No, pues, Ay, Dios mío. bueno, entonces era la política de Envigado. Envigado, muy importante hablar de su cultura, fue cuna de hombres ilustres para el país. Vamos a mencionar. En el siglo XIX se destacaron el inolvidable médico Manuel Uribe Ángel, un verdadero científico y apóstol de la humanidad. Está en los libros de la historia de medicina de Antioquia. Bueno, también en el siglo XIX se destacaron personas como Constantino de Restrepo, que este fue un científico, José Manuel Restrepo, un historiador y un político. Son personas que están en los anales de la historia de Colombia. Fernando González. Bueno, ya en el siglo XX, y mi padre fue contemporáneo. Fernando González nació en 1894. Mi papá nació en 1896, llevan 2 años. Fueron contemporáneos y amigos. Y otras cosas, porque a través del doctor Restrepo Molina, que era muy amigo de mi papá, Fernando González era cuñado del doctor Restrepo Molina. Fernando González, el famoso filósofo de otra parte. Y también en el siglo XX, la primera mitad, se destacó la artista Débora Arana. Casualmente, las viviendas de estas dos personas quedan a la entrada de Envigado, yendo de Medellín a Envigado. Entonces, Fernando González vivía en otra parte, tú hacia otra parte. Sí, queda un restaurante. Y Débora Arana vivía en la famosa Casa Blanca, que queda un poquito más hacia Envigado. Y recuerdo mucho Casablanca porque pues, los servicios públicos en ese tiempo pues fallaban mucho. Y cuando no había agua, entonces nos mandaban a las fincas del carretero, que el carretero era la carretera hacia Medellín, donde había pozos de agua.
y el primer pozo de agua más cercano a la plaza eran los de la Casa Blanca. Ya en la casa de Bunarango no daba nada. Y tenían que llevar. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, entonces ya toca hablar entonces, de cultura, Y invitado luz, servicios públicos, era agua, a luz, energía. energía y un momentico, vamos por partes. Bueno, listo. Energía, En la parte de cultura, esos fueron los personajes conmigo. aunque todavía es parte de cultura, Ay, me ay, falta hablar un poquito. Bueno, Me dejan terminar. Pues, hágale. Todo lo que nos va a contar. Pero este programa es suyo, tío. Sí. Al lado de la cultura tenemos que hablar también del civil. Yo creo que antes de municipio de estos desarrollar el concepto de cultura como entendemos hoy, desarrollar un civil. Así Entonces, es. Medellín, Envigado tenía una sociedad de mejoras públicas que, al igual que Medellín, muy influyente en la vida, muy influyente. Y ahí nacieron muchas iniciativas de mejora del progreso en la municipalidad. Mi papá fue presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas y siempre era de su junta directiva. Hicieron mucho por el pegado. Pues, mi papá me mantenía muy orgulloso de él. Ese era el motor del civismo. La Sociedad de Mejoras Públicas era el motor del civismo en Envigado. Y allá sí no había distingos políticos de conservadores y liberales. Todos con el mismo propósito. Trabajar por el pueblo. Y culturalmente, lo que se había eran como círculos de, de intercambio de información de los libros que leía o de lo que escribía. Y desafortunadamente, esas reuniones de los intelectuales, que podíamos llamar los intelectuales del tiempo, eran alrededor del licor. ¡Ave María! Es que esa era la característica del Envigado. Había mucha cantina, mucha cosa y se distinguía el Envigado por el consumo de licor. Entonces, ¿Qué tomaban? Aguardiente. Entonces, pues yo me vine de extranjero, de Envigado me llegué a los 11 años. Entonces, lo que estoy hablando es de lo que yo recuerdo, diríamos, entre los 4 años de edad que uno empieza a hacer memoria, hasta los 11 de Envigado. Entonces, sí tengo muy grabada la memoria la reunión de mi papá en los andenes de la plaza, en donde en la plaza estaba embarcado en cantinas, cafés, heladerías, todo un marco de mesas, ¿cierto? Como las áreas de comida de los centros comerciales. Como lo veo hoy uno en los pueblos. Sí, Sí. exacto. Las mesas afuera. Los sábados y los domingos, mi papá se reunía ahí en el andén de una de las cantinas que llamaba La Puerta del Sol, a reunirse con los intelectuales del pueblo, a compartir lo que habían leído en la semana o lo que habían escrito, que producían mucho. Recuerdo dos personajes de ese tiempo, con nombres propios. Uno, Santiago Vélez Escobar, un poeta muy bueno. Aquí en mi casa yo tengo unos folletos de versos de muy famoso, un folleto que se llama La Demanda. Y, y mi papá se callaba mucho en la casa, estuve reunido con Santiago Escobar y vea la poesía que hice. Y otro personaje era Bernardo Jaramillo Correa, pariente de mi padre por lo Correa, que mi abuelo era Robledo Correa. Y Bernardo vivía a media cuadra de nosotros, también con una familia muy numerosa, por la cual hicimos mucha vecindad y mucha amistad, porque casi todos éramos los unos compañeros del colegio según las edades, ¿cierto? Y tengo buenos recuerdos de ellos, ¿verdad? Que era que
Este muy bien de Envigado. Bernardo también escritor, pero muy importante contarles aquí que Envigado tenía un periódico que salía todos los sábados y el nombre era Ceibas. El Ceibas es el nombre de los árboles grandes que estaban sembrados en plaza. Envigado Ceibas. Y yo recuerdo esos periódicos, y esos periódicos están coleccionados hoy en día en la Biblioteca Municipal de Envigado. Lo sé porque Antonio alguna vez fue allá y los consultó, los tiene coleccionados. Y mi padre escribía todas las semanas en ese sitio. Ay, vea. Y Yo no sabía que yo soy mi abuelito. ¿Sobre qué escribía? ¿Qué temas? además sí, Temas de mejoras públicas, Cosas de- iniciativas de... era sí, criticando a la administración. Que mi papá tenía una formación humanística, porque mi padre tuvo varios años en el seminario de jesuitas. Él hizo filosofía en el seminario de jesuitas, o sea que los jesuitas son unos humanistas de primera, que pasen por allá y salió untado, pues, quiera o no, estaba a muy buen nivel de. Entonces mi padre toda la semana escribía, y el periódico no era un periodiquillo, un tabloide Un tabloide. de varias páginas y muy dedicado también a la parte cultural y cívica, y lo vendía. Entonces, en esa época ahí ponían a Ignacio y a Fernando a vender, y a Antonio a vender el periódico Ceibas a 10 centavos. 10 centavos. Bueno, entonces, hasta ahí el tema cultural. Envigado, yo les hablo hasta el año 1951. De ahí para adelante, ustedes, Envigado ya es una ciudad de 250.000 habitantes. Es una ciudad, como les dije, con un mínimo y culturalmente muy avanzada. Tiene su propia universidad. Que tiene su propia universidad, aparte de otras universidades, sedes de universidades privadas de aquí en México que tienen. Bueno, colegios en Envigado. Yo conocí en Envigado, colegio en la presentación de las hermanas que quedaban. Allá hicimos, allá estudiaron Gloria de Cielo y Teresita. En ese tiempo tenían hasta cuarto de comercio, o sea, 4 años de secundaria, pues, más enfocados a comercio. Por eso la Sierra, cuando terminó allá, entonces salió a trabajar en un comercio de Medellín y empezó a ayudar a la casa, que era muy urgente. Y Gloria se tuvo que salir como el tercero para ayudarle a mi mamá, que no podía por la carga de trabajo de 10 hijos. Con todos. Bueno, Teresita estudió hasta el año 51. Yo creo que llegó hasta el primero de comercio, porque luego nos vinimos para San Javier y ella entró al colegio de la Prestación de la América. Bueno, Ese colegio de la presentación en Envigado todavía existe. todavía y en el mismo existe, punto, y- y sigue siendo el colegio de la presentación. sí, Ay, qué bien. Tiene hoy en día un auditorio grande donde hacen muchas sí. programaciones culturales de Envigado en ese auditorio. Yo El la laboratorio que se llama María Puspán, Puspán. María Puspán. sí, es la fundadora de la comunidad en Francia. No sé si conservan la arquitectura interna de ese colegio, era hermoso. ¿Sí? Una arquitectura muy, muy, muy hermosa. Una arquitectura francesa, que no sé, ojalá la hubiera conservado, pero y además ocupó un área urbanizada muy grande. Colegios de hombres muy poco. Había la famosa escuela que lleva el nombre de Fernando González, que todavía existe, en un edificio que es un patrimonio, eh, patrimonio por su arquitectura, patrimonio cultural, y
una escuela de niñas también que queda a la entrada de Envigado, recuerdo que hasta quinta primaria. Pero ya el bachillerato vino a existir como el año 47, 48 para adelante, porque la prueba fue que Javier, cuando llegó a bachillerato, se tuvo que venir para la Universidad de Antioquia. Yo digo, todavía todos los días junto con Alberto, que venía a estudiar medicina. Entonces no había bachillerato. Y a mi papá, que era uno de los líderes del pueblo, entonces le tocó hacer parte de una junta parroquial para fundar un colegio de hombres, con el nombre de Jesús María Mejía. María Mejía fue un párroco muy famoso que duró muchos años en Envigado y que lo quisieron mucho por muchos años, hizo mucho por la población. De este padre hay una estatua allá en el parque. Entonces, a ese colegio ingresamos los que salíamos, los niños, los hombres, que hacíamos hasta segunda primaria el colegio de la presentación, nos pasaban al colegio parroquial de Jesús María Mejía, y ese tenía hasta segundo bachillerato. Allá entraron Antonio e Ignacio, pero Antonio e Ignacio no estudiaron en el colegio de la hermana, estudiaron en un kinder de unas parientes lejanas de mi padre que llamaba las hermanas Agudel, que a la vuelta de la casa y estudiado, aprendió la letra. Y Antonio e Ignacio fueron de los primeros alumnos de ese colegio. Ese colegio, yo me vine, estaba para Medellín, estaba haciendo quinto primaria. Estaba comenzando el año en abril, me parece. Entonces vine a estudiar al colegio Salazar y Herrera de la Venta. Pero ese colegio, pocos años después, muy pocos, la parroquia lo entregó a los hermanos de las escuelas cristianas y hoy es el colegio de la Sánchez. O ese El colegio de que queda ¿Cómo? ahí, que queda ahí a la entrada de Envigado. Sí, sí. Pero el colegio que funcionó y los hermanos estudiaron varios años, se hacían en el colegio de abajo, en la carretera, eso quedaba en el barrio Mesa, arribita de la Plaza de Mercado. Bueno, papi, una pregunta. Hoy a los niños casi que de mesecitos ya los mandan a la guardería, al jardín y no sé qué. En esa época, ¿a qué edad iban al colegio? Qué buena pregunta. A los 50. Los que teníamos fortuna. Es decir, los que pertenecíamos a hogares Con recursos. con recursos o también interesados En estudiar. en estudiar. Pero ordinariamente en esa época llegaron a los 7 años. A los 7. Sí, sí. A nosotros todos A los 7 empezaban primero primaria. Kinder. Kinder. Sí, Ah, a los 7 años, sí. Sí, a los 7. A todos nosotros nos daban a los 5 años. Yo llegué al kinder, a aprender a leer a los 5 años. Bueno, pero con esta parte que nos has contado de la educación, de los colegios y hasta los grados que había, se me ocurre que pasemos a un tema también muy interesante, y es la comunicación en Envigado y entre Envigado y Medellín. Bueno, Porque si estudiaban hasta quinto de primaria, hasta segundo de bachillerato, que tenían que ir a Medellín, ¿cómo se transportaban? ¿Qué transporte había? nos contaste ahorita que Graciela empezó a trabajar en un comercio de Medellín. ¿Cómo se iban todos los días hasta allá? bueno, la comunicación con los municipios vecinos era con Medellín. Siempre conocí una carretera pavimentada. Esa carretera siempre la conocí yo, pavimentada. Pero era estrecha. Es decir, difícilmente cabían los dos carros. Cuando un camión de escalera que era escalera, en el tiempo se portaba con dos carros, tenía que hacer la maniobra. Porque además era muchas curvas. Ah, Muchas, Pero eso es lo que hoy en día es la misma carretera, lo único que No. corregir en sus curvas y todo, que comunica al poblado con Envigado. Exactamente. Esa era la carretera y llegaba hasta Medellín. Esa carretera, pues con los años, me acuerdo mucho
tuvo como alrededor de 3 rectificaciones y ampliaciones hasta conocerla como la famosa, pues, inclusive, bueno, esas ampliaciones de esa vía muy costosa, porque eso pasaba tuve que comprar terrenos de esas fincas que eran muy valiosos. Todo el trayecto entre la entrada de Envigado y Medellín, al lado y lado estaba rodeado de fincas de la gente rica de Medellín, donde venían ellos en las vacaciones de mitad de año y año a pasar las temporadas, pero fincas muy bonitas. Un ejemplo, Oviedo, como está el Oviedo, existe o existía una finca que se llamaba Oviedo. Ah, No recuerdo sí. exactamente. Era obvio. Sí. Una de las fincas es aquella finca que se llamaba Patio Bonito, Ah, que era de la familia de la señora de Carlos. de Carlos Tío. Sí. Cada patio bonito que era las más famoso, además primero, por su arquitectura, una arquitectura española hermosísima. Yo tuve oportunidad de conocer la casa el día que se murió Carlos, mi hermano y mamá, que era casado con la hija de don Abraham Escobar, el dueño de eso. Entonces, a él lo velaron en esa casa, la casa hermosísima. Y los terrenos de esa finca iban hasta el río. Alguien me dijo, pues exageradamente, no sé si era cierto, que iba hasta la compañía en paz, que eso era, pues estamos hablando Al otro del lado- siglo al otro lado XIX, del del río. siglo XIX, entonces que eran sembrados de caña y azúcar, Caña. de caña y azúcar. Sí, sí. El transporte era en bus de escalera a Medellín. Transporte por esa carretera y siempre punto de escalera. En la plaza de Envigado había una flota de automóviles, una o dos flotas, parece. Colectivos. No, uno los contrataba por viaje, un carrito. O sea, el que no se quería ir en el bus de escalera. No, pero los utilizaba más que todo para ir a distintas partes del municipio. Por ejemplo, una anécdota. Cuando yo fui a Acólito en Santa Cruz, allá en Envigado, entonces me tocó mucho montar en esos automóviles, porque ahí me montaba el cura y los monaguillos. Íbamos a la casa donde estaba el muerto, los transportaban allá con todos sicilianos para bajarnos en desfile con el muerto por todas las calles de Viga. ¡Ay, no puede ser! ¿Usted cuántos años tenía? Tenía 8 años, me habían Y un paréntesis, ¿a qué horas es que te tenías que levantarte para ir a la misa? a las 4:30 de la mañana ¿Cómo le parece? a dar la misa 5. Todos los días. Todos Y luego te ibas para el colegio. todo. Y luego te ibas para el Sí, colegio. sí, y me pasó. Oiga, pero nos faltó, Por eso es tan trabajador. nos faltó una parte de la historia de la comunicación, que es el ferrocarril. Bueno, momentico. Acabo. Se comunicaba por carretera también con Sabaneta Sí. y con Itagüí, hasta ahí, con Medellín, con Itagüí, con Sabaneta, con La Estrella, con Caldas, por ferrocarril. Entonces, acuérdense que les dije que la estación quedaba ahí donde está el almacén ese, que en este momento era Pendar. Y mi padre, todas las mañanas, a las 6 de la mañana, bajaba con Alberto y con Javier a coger el ferrocarril que pasaba a las 6 para llevarlos a Medellín. Mi papá se quedaba en la estación de Cisneros porque trabajaba allá el ferrocarril de Antioquia. Y Alberto, yo lo ve cómo se iba desde la facultad de Cisneros a la facultad de Medicina, eso es muy largo. No es como iba, Pues pues. quedaba en la plaza de San Ignacio. Sí, y no. Y No, volvíamos no, a la fue a la noche. Facultad de Medicina. Allá por San Vicente. San Vicente. Ah, claro. Y Javier Claro, por el iba, Hospital San Vicente. iba al liceo de la universidad que quedaba en la plaza de San No, Ignacio. pues sí. Y volvían por la noche. Y volvían por la Volvía noche. por la noche. Y Graciela hacía lo mismo. No, la Ciela sí se acogía el camión de escalera.
días que había una escalera que se tomaba Solita. por ahí media hora, 40 minutos, porque no se podía correr mucho, que la calle era pavimentada y larga, porque no, Y curvas. y curva, pues. Bueno, Bueno, papi, Bueno, falta vamos a una ir cosa, cerrando. comunicación. Listo, para ir cerrando. Sí, sí, ¿Sí? los teléfonos, muy Bueno, importante. A ver, listo. A ver, ¿cómo eran los para teléfonos? que los muchachos de hoy se imaginen más o menos un mundo sin celular. A ver, Pues, les voy a contar que me tocó vivir un mundo ni siquiera con teléfono. fijo, sin teléfono, que No, sí. nada. No, no existía. Los teléfonos fijos llegaron en Envigado para el 48, 49, instalaron los primeros teléfonos fijos Mm. de O sea, pared. ¿Qué? 49. Sí, Tú tenías 9 años. 9 años. Y el cupo era muy limitado porque las plantas centrales de la telefonía también eran muy limitadas en su capacidad. Pues yo no sé cuántos teléfonos instalados por primera vez en Envigado, póngale 150, 200. A nosotros nos tocó el 104. Ese era el número. El no. teléfono. Y el teléfono era de pared y no tenía marcador, sino uno que cogía el audífono y la bocina estaba al frente. Entonces tenía que esperar que le pidiera el número, hay que esperar que según la telefonista si estaba muy ocupado, no pues el número, ¿qué número? Lo comunicaba uno escasamente con los otros teléfonos O sea, usted decía, era local. operadora, comuníqueme con el teléfono 99. Exactamente. Y entonces ella le daba a uno línea. Llamaba a la centralita. La otra comunicación es las famosas telegrafías, oficinas de telegrafía. Telegrama. Telegrama. Telegrama, ni que marcó ni que llamaba. Es el telegrama. Entonces, con el famoso sistema Morse, entonces esa oficina que habla en Cali no había, sino una en Medellín. Entonces, usted para comunicarse, una en Envigado, la alcaldía. Entonces, para comunicarse con otra parte del país, entonces tenía que ir allá a poner un telegrama. Y la otra comunicación eran las cartas. Las cartas. Entonces, había una oficina de correos. Entonces, entonces recogían las cartas que se generaban todos los días en el municipio y entonces veían qué destino tenía, pues y entonces ellos veían a través de carretera o el tren mandar. Pero ¿cuánto se podía demorar una carta enviada de Envigado a Manizales, por ejemplo? Imagínate. Y al llegar a la ciudad, las cartas se repartían con carteros que eran en bicicleta. Una carta a Europa tenía que coger barco y todo. Claro. Claro. Bueno, campos de aviación, lo importante, y era, en el tiempo, sí había campo de aviación. Ustedes saben, pues, que Carlos Gardel se murió en el año 35 aquí, en el campo de aviación que le llamaban. En el Olaya Herrera. Y el aeropuerto, pues, queda más o menos cerca de Envigado, pues, pero pues los que podían montar en avión era que tenía muy buenos recursos. En mi época, cuando yo estaba chiquita, uno de los planes chéveres era ir al aeropuerto a ver despegar aviones. Ustedes también los llevaban allá. Y sobre todo, cuando íbamos a pedir un familiar, venía un familiar, pues esto era un acontecimiento familiar. Y toda la familia a despedirlo, pues toda la familia a recibir ese era un programa familiar allá. Bueno, tío, vamos cerrando este primer episodio. Sí. Muy interesantes tus charlas, muy amenas. Esperemos que la familia que ve este primer episodio pues goce de él. Estamos abriendo solicitudes para recibir observaciones, sugerencias y todo para mejorar esto y aprovechar todo ese conocimiento que tiene el tío Gustavo, porque eso fortalece a la familia, eso nos une y eso las nuevas generaciones
yo creo que van a tener un enriquecimiento histórico y familiar de todos estos acontecimientos. Sí. Y Creo es que como- Creo que nos falta otro capítulo de Envigado. Bueno, Pero yo quiero que cierres con una cosita. sí, Es que nos contaste una vez, hablando del bus de escalera para ir a Medellín. sí, Nos contabas que para ustedes era todo un paseo sí. ir a Medellín. Ah. Cerremos con eso. Bueno. Y ya. A ver. El paseo, mira, no, pues es lo máximo que le podía acontecer a uno. Entonces mi mamá, casi que todos los meses, pues, organizaba un viaje para ir de compras a Medellín, porque el comercio de Envigado era muy limitado, realmente. Pues, entonces, mi mamá, que era la encargada de esas compras de ropa, entonces nos turnaba. Entonces, en una ocasión llevaba uno, en otra ocasión llevaba otro. Claro, como si iba a ir con 10. Bueno, y contábamos en el camión de escalera, eso era, no, se fue. Era el super Eso plan. era lo El máximo. paseo del mes. Pero luego, Me imagino que entonces un castigo era no va a Medellín. no va a Medellín. Ah, bueno. Pero lo todavía mejor era que siempre que mi mamá iba a Medellín, después de hacer la ronda de las compras por el almacén de Hernán Sícar, el almacén de Jorge Vasco, la Primavera, en fin, entonces el Alquito. Entonces el Alquito era en el Astro o en el Clay a comer El la Astro no copa, existía. la copa de helado. Ah, muy mal, pero de las ¿cuántos años tiene, por Dios? Como 90. Desde que yo existo conozco la... Imagínese. Creo que el Astro ya cumplió los 90 años. Sí, Sí, qué existo bien. conozco las... No, para nosotros era lo máximo la vida. El acontecimiento. Bueno, un minuto nomás. Me faltó aquí en la agenda de hablar de religión, ¿no? A ver, en esa época la religión, yo diría que era lo más importante para todos los habitantes. Eh, eh, yo diría que el 99% de la población era piadosa, muy católico, muy devotos. No existía sino una parroquia, la de Santa Gertrudis, la de la plaza principal, y esa iglesia se mantenía así. Los domingos había misa de 5 de la mañana, de 6, de 7, 8 hasta las 11. Cada hora había y todas. ¿El mismo padre? No. Ah, Había, muy duro. que yo recuerdo, había el cura y 3 curas coautores. Ah, 3 curas coautores. Y un monaguillo, me imagino que también. Había monaguillos, éramos como 6. mm. Muy escogidos dentro de la Por población. verdad que a usted le tocaba por ahí 2 o 3 misas de la mañana. Sí, señor. De los dos, o sea, usted era de lunes a domingo el trabajo en Monaguillo. Bueno, Ay, no, papi, con razón usted es tan disciplinado. me tocó la fundación de la segunda iglesia allá, que es la de San José, que queda allá arriba por San José. Yo era monaguillo cuando se salió en procesión de Santa Gertrudis hacia allá, por todas las calles, llevando la primera piedra para esa Ay, no, qué belleza. Para la iglesia de San José. de San José, la primera. La otra capilla que había era la capilla del Colegio de la Presentación, que ellos tenían su coautor, que era un padre muy anciano que vivía todo el frente. Y mis primeros pasos de a monaguillo, pues el monaguillo del Colegio de la Presentación. Y ese es igual, los 7 años. Ahí cogió experiencia, pues. No, allá cogí experiencia. Ah, Y esas misas eran a las 6 de la mañana también. no. Muy bueno. Yo recuerdo varias veces que me maluqué. ¿Sí? Sí. Ay, qué pecado. Claro. Me tenían que sacar de la iglesia. Maluqué. Pero lo bueno allá es que le dan desayuno a uno. Ah, Imagínese, no. desayuno de las monjas, de verdad que es bueno. claro. Desayuno en el bosque. Claro, Debe ser claro. buenísimo. Allá dan desayuno. Y para los abuelitos mejor, uno menos para alimentar, un desayuno menos. Bueno, Bueno, yo creo muy que bien. quedamos redondeados Muy con bien. el Envigado.
Sí, muchas gracias, muy amena, repito, la charla. Esperamos que poder organizar otras más y que tengamos pues la participación, como dije Bueno. ahora, y sugerencias de las demás. Sí. Esto Además, porque esto ayuda a que la familia esté viva, unida unida, viva, ¿cierto? y disfrutar, hay que disfrutar el ambiente familiar. Ya saben la memoria que tiene, entonces pregunten. Entonces este equipo formado por Juan David, por Victoria, por Andrés, quien les habla, va a trabajar continuamente hasta que evacuemos todos los temas que tenemos previstos. Entonces, vamos a ver si por lo menos cada mes, si no menos, podemos sacar un episodio. Mínimo, cada mes deberíamos sacar mínimo Miren, un episodio. El próximo episodio les voy a hablar de cómo vivíamos nosotros en Envigado. Muy bien, Sí, toda esa niñez. todas las niñas. toda esa vida en familia. Exactamente. Listo. Sí. Bueno, Bueno, chao. muchas familia. gracias. Muchas gracias. Me gusta. Hasta luego. Chao.